Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wins. Y en esta ocasión quiero enseñarte a realizar estos pequeños hongos que miden aproximadamente 5 centímetros de altura, siempre y cuando utilice los mismos materiales que yo. Pues si cambia sus materiales, esto puede influir en su tamaño. Veamos los materiales que necesitaremos. Para realizarlos, la verdad que ocuparemos muy pocos materiales. Le estaré demostrando cómo realizar estos honguitos utilizando hilaza de color hueso y además que es palo de rosa. Pero en realidad usted puede hacer este amigurumi con el color que guste. Combine los colores de su preferencia. Yo estaré utilizando la hilaza Sinfonía, es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Si desea adquirirla con nosotros, visite nuestra web gretawins.com. Además, también puede utilizar la marca que guste. Con esta hilaza yo prefiero utilizar un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si desea conocer más al respecto, en la descripción de este vídeo le estaré compartiendo un enlace a un tutorial que ya tenemos listo en el canal. Ocuparemos agujita lanera, relleno, por supuesto también tijerilla y es todo el material que necesitamos. Un proyecto pequeñito, fácil y rápido de realizar. Así que si se ha animado a confeccionarlo, no demoremos más y comencemos. Comenzaremos utilizando la hilaza color hueso y en la ronda 1 un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador siempre que lo considere necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 estaremos realizando 6 aumentos, 2 puntos por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos realizando aumentos hasta terminar esta ronda con un total de 12 puntos. En la ronda 3 repetiremos 3 veces 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 15 puntos. En la ronda 4, 15 puntos bajos sin aumento alguno. Y usted va a ir acomodando este tejido. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda 5 las repeticiones serán de 3 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3 y la disminución invisible. Vamos a repetir 3 puntos bajos y una disminución 2 veces más y completaremos esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 6 continuaremos disminuyendo, esta vez las repeticiones serán de 2 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2 y le sigue la disminución. Y así repetiremos 2 puntos y una disminución 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 9 puntos. Durante las rondas 7, 8 y 9 estaremos realizando 9 puntos bajos en cada una de ellas. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 7 y de igual forma realizaremos la ronda número 8 y la 9. En la ronda número 10 estaremos realizando 9 aumentos, pero preste atención, trabajaremos solamente tomando las hebritas delanteras. Estas hebritas delanteras de cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en la misma hebrita y así tendremos el primer aumento. Tomando hebrita delantera solamente,
el segundo aumento y así continuaremos realizando aumentos un total de 9 hasta acabar esta ronda con 18 puntos. Luego en la ronda 11 y la última ronda de esta pieza estaremos repitiendo un punto bajo y seguido en el siguiente punto un aumento. Así durante toda la ronda, un punto bajo y luego un aumento. Esta ronda la acabaremos con un total de 27 puntos. Al terminar la ronda número 11 ya he cortado la hebra, nada más voy a extraer, retirar el marcador que he estado utilizando y con agujita lanera vamos a cerrar. Además he aprovechado y he colocado un poquito de relleno, tan solo un poquito, vea cómo se siente suave, pero usted lo puede colocar a gusto. Así cerramos la mayoría de las piezas que terminan de esta manera. Nos saltamos un puntito y en el siguiente introduciendo de adentro hacia afuera, tomando esa cadena que se forma encima del punto y luego encima del último punto que realizamos una vez más. Voy a retirar hacia adentro. De este modo se forma una cadena más y no se nota tanto donde hemos acabado el tejido. Aquí dentro, pues esto quedará hacia adentro. Voy a asegurar y listo. Incluso esta hebrita también puede formar parte del relleno como usted guste. Y vamos a comenzar la siguiente pieza. Realizar la pieza de encima es súper fácil. Ya sabemos realizar anillito mágico y rondas básicas. Por esa razón no voy a estar indicándole ronda por ronda, sin embargo le voy a guiar, ¿ok? Si no recuerda cómo hacer el anillo mágico, pues fue lo mismo que hicimos al inicio del tallito, ¿ok? Todo lo demás es bien fácil. Vamos a comenzar en la ronda 1 con un anillo mágico de 6 punticos bajos, igual a la pieza anterior. En la ronda número 2 estaremos repitiendo 3 veces un punto y luego un aumento. Terminaremos la ronda 2 con un total de 9 puntos. Luego en la ronda número 3 las repeticiones serán 3 veces de 2 puntos bajos y luego un aumento. Vamos a acabar la ronda número 3 con 12 puntos. En la ronda número 4 estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento, un total de 6 repeticiones. Vamos a acabar la ronda número 4 con 18 puntos. En la ronda 5 estaremos repitiendo 2 puntos y un aumento, un total de 6 repeticiones toda la ronda y la acabaremos con 24 puntos. Y en la ronda número 6 estaremos repitiendo solamente 3 veces, 7 puntos bajos y un aumento. Vamos a acabar la ronda 6 con 27 puntos, con la misma cantidad de puntos que acabamos la pieza anterior. Realizaré una cadena a modo de asegurar solo por el momento. Luego no la vamos a necesitar así tal cual. Ya les voy a indicar la última ronda, que es la que haremos para la unión. Pero antes voy a retirar este marcador para que no me estorbe. Ya tengo lista una hebrita en la aguja lanera, una hebrita con el mismo color de hilo que hemos utilizado en el tallito, pero en realidad usted puede utilizar el color que guste. Y simplemente estaremos realizando estas marquitas que son al azar, donde usted prefiera. Son bien sencillitas. Ya he realizado un nudito en el extremo de esta hebra y estaremos formando como V's. Vea. Bien sencillo, esto es al azar, nada exacto, incluso puede hacer cruces si usted lo prefiere. Yo le doy la idea y usted haga lo que guste, deje volar su imaginación. Entonces así voy a estar formando V's. Durante toda esta pieza de arriba, tantas como desee, más pegadas, más unidas, como usted guste, estará bien. Incluso puede ser tan solo una rayita, como usted prefiera, yo solo le doy la idea.
acabe la última puntadita que usted desee, pues con la hebrita del inicio del anillito mágico, con ella podremos asegurar. A esta pieza de encima yo no le voy a colocar relleno, ¿ok? Con tan solo estas hebritas pues ya. Ahí las voy a dejar, pero no voy a agregar relleno. Si usted desea agregarle relleno, pues siempre puede hacerlo. Listo. Ahora haremos la ronda número 7 y última de esta pieza. Y a su vez vamos a estar uniéndola con la pieza anterior. Bien sencillo. Las repeticiones serán de una cadena. Tomamos hebrita delantera de esta pieza y luego una hebrita trasera, ok, y esta hebrita de acá encima no vea cómo lo estoy colocando, sino porque quiero que quede así. Voy a estar tomando la hebrita trasera de esta pieza y así un punto deslizado. Una cadena, tomamos hebrita delantera de acá y hebrita trasera de la pieza anterior. Un punto deslizado. Una cadena, hebrita delantera, luego hebrita trasera de la siguiente pieza, otro punto deslizado. Esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda hasta completarla. Y completar a su vez pues esta unión. Una cadena y un punto deslizado. Y al terminar la última repetición de una cadena y un punto deslizado, que debe coincidir de verdad porque tienen la misma cantidad de puntos, voy a extraer y colocar una agujita lanera para asegurar y esconder esta hebrita. Simplemente voy a estarlo introduciendo hacia adentro, justo en la misma base del primer punto deslizado estará bien. Y listo. Así va a quedar esta pieza, pero eso apenas se va a notar. Y aquí detrás, aquí debajo, pues voy a asegurar tomando una hebrita y esconder un poco la hebra. Retirándola hacia adentro. Y listo, así nos ha quedado este sencillo honguito. Ya yo llevo 2. Recuerde que usted puede realizarlos del color que guste, ¿verdad? Yo he utilizado estos colores y me encanta, pero sin duda alguna voy a continuar mezclando diferentes colores porque están súper fáciles y rápidos de realizar. Espero y este vídeo haya sido de su agrado y si ha sido así pues déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chau chau.